Hola, soy Victoria Moradell, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. Comenzamos. Blanca Gómez es psiconeuroinmunóloga y fisioterapeuta, especialista en alimentación saludable y salud metabólica. Desde su cuenta de Instagram, Lifestyle con Blanca, promulga una vida sostenible y sin tóxicos. Bienvenida, Blanca. Cuéntanos cuál es tu motor para cuidarte. ¿Por qué lo haces y cómo lo haces así a grandes rasgos? Aunque ahora vamos a hablar en profundidad, pero ¿cómo lo haces? Buenas tardes y gracias por invitarme. En realidad yo llegué a la psiconeuroinmunología primero por solucionar problemas propios de salud múltiples, tanto resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos, virus del papiloma humano. O sea, yo he tenido muchos diagnósticos y colon irritable, ¿no? Así como cosas que vas normalizando. Luego acabo fisioterapia y ya trabajando como fisioterapeuta y haciendo varias especialidades, me encuentro con una compañera que me presenta la psiconeuroinmunología y no solo me da respuestas personales, sino muchas profesionales, ¿no? Y primero es solucionar y sentir, y luego ya es más la parte de la recompensa y todo lo que viene por sentirse bien, ¿no? Y luego llega un tercer estadio, que es querer llevarlo al mundo para que muchas personas puedan tener estas sensaciones que yo he experimentado y estos cambios a nivel de salud. Uh-huh. Te enfocas sobre todo en el bienestar de la mujer. ¿Qué hábitos consideras los más interesantes para una buena salud hormonal? Para una buena salud hormonal, yo creo que básico primero son los ritmos circadianos, que dentro de ello hay diferentes disparadores o diferentes básicos para una buena salud y una buena coordinación de los ritmos circadianos, como puede ser el espaciar comidas, el sincronizarse con la luz del sol, el movimiento. Otro punto indispensable será generar un contexto antiinflamatorio. Y en tercer lugar, para mí, una vida libre de tóxicos y libre de disruptores endocrinos. Estos tres serían tres básicos, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer punto engloba muchos pilares que tienen que ver con una vida saludable, pero los tres serían claves para una buena salud hormonal. Vamos a tratar de ir desgranando todos estos conceptos que son súper amplios. Si te parece, vamos a comenzar hablando sobre higiene y belleza natural. Una de las cosas que has compartido en tu cuenta de Instagram es la importancia de instalar un filtro en el agua de la ducha, ¿no? Que es algo que no se comenta mucho, pero que a veces puede ser decisivo. ¿Qué beneficios puede tener este cambio en nuestra piel y cabello? O sea, primero es interesante entender que la piel tiene gran capacidad de absorción y también de cosas buenas, pero también de tóxicos. Y actualmente el agua tiene muchísimos contaminantes, principalmente flúor y cloro, y tienen relación con diferentes disfunciones, por ejemplo, el flúor con muchas disfunciones tiroideas, pero también de la salud de la propia microbiota de la piel, del cabello, del cuero cabelludo, pero también de diferentes ejes hormonales o incluso de la propia microbiota más interna. Y además que es un hábito que hacemos a menudo, ¿no? Que entiendo que a lo mejor, pues si te ducharas una vez al año, pues bueno, pero es algo muy habitual que sobre todo hay que prestar atención a hábitos que los repitamos con mucha constancia, ¿no? Sí, diariamente. Y también porque es que realmente desde hace un tiempo hay un exceso de higiene. Nace un bebé y se lo lava, y bañito diario sí o sí, y cuidado, no se ensucie demasiado en el parque, o no lo beses demasiado desde el COVID, todos con geles hidroalcohólicos, ¿no? Y realmente es una de las maravillas, ¿no? El poder dar toda y aportar toda esa diversidad de bichitos, ¿no? A darnos besos, tocarnos, todo eso va a aportar muchos beneficios a nuestra microbiota, ¿no? Entonces, sí, es un hábito que mucha gente lo hace a diario, incluso mucho rato, ¿no? En criaturas. Entonces creo que es importante tener en cuenta con qué agua nos duchamos y también evitar un exceso de higiene. Hay una rutina que haces y que comparto contigo, me encanta, que es el baño periódico con sales de Epsom.
A mí me encanta porque tiene un efecto relajante muscular, ¿no? Y además también tiene otros efectos para la salud. Si nos puedes hablar de cuáles son estos beneficios. Es que justamente Maravillas de la Piel es uno de los órganos que tiene más capacidad de desintoxicar metales pesados. Entonces, justamente con los baños con sales de Epsom o baños salinos podemos generar un gradiente osmótico para eliminar toxinas, pero también las sales de Epsom son ricas en magnesio y como tiene esta gran capacidad de absorción, también es una muy buena manera de absorber magnesio, que realmente hay mucha carencia actualmente y a veces es más fácil absorberlo por piel en este tipo de rutinas que incluso de manera oral con nuestra alimentación actual. ¿Y esta rutina estaría más recomendada para algún grupo de personas? Quiero decir, ¿quiénes son las personas que tienen más tendencia a acumular estos metales pesados o a tener más toxicidad en sus cuerpos? Va a depender muchísimo del contexto de la persona y de la exposición, de cómo son sus otros mecanismos de desintoxicación. En realidad yo creo que puede ser beneficioso para muchas personas y es verdad que en personas con trastornos relacionados con dolor, con la inflamación, también puede tener beneficios extras. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿se puede poner solamente como si fuera un baño de pies? Claro, el otro día publicaba sobre ello y me lincharon, como con la sequía ahora, ¿cómo se te ocurre publicar, ¿no? Baños, ¿no? Bueno, evidentemente, como más superficie sumerges, más beneficioso es, pero también se podría hacer en un barreño en pies. Normalmente se estima que como mínimo 20 minutos son lo mínimo necesario y que más allá de los 40-50 minutos no aporta mucho más extra, entonces también lo puedes hacer solo en pies, pero evidentemente va a ser más beneficioso en todo el cuerpo. Y luego, bueno, siempre te las puedes ingeniar y tratar de reutilizar el agua, ¿no? Eso, yo contaba, ¿no?, que en general la mayoría de veces que lleno la bañera, que en realidad aquí no hay bañera, compré una para el parto ahora hace poquito y es una bañera que tampoco es muy grande, pero la dejo llena y luego pues el váter claro, también tirar la cadena, pues claro, lo vas reutilizando. Lo voy reutilizando, ¿no? Porque al final lleva sal, quizá esta no servirá para muchas más cosas. Para los niños yo he comprobado que es maravilloso. Cuando llegan algún día muy cansados o han hecho más ejercicio físico de la cuenta, les pones en su baño habitual un poquito de sales de Epsom y se nota la relajación, ¿no? Y ese baño ya por sí que es relajante, pues estas sales les ayudan, yo lo siento, como a descansar mejor y a estar más en paz. Yo lo utilizo también mucho con ellos. Sí, bueno, a Candela le encanta. Y yo creo que hay como ese entorno de mimo, ¿no?, en torno al baño, ¿no? Sí. Y bueno, al final está absorbiendo magnesio, hay agua calentita, estaba más cerca, ¿no? Hay como también, no solo en sí, ¿no?, como que todo lo que envuelve a ese baño. Y yo muchas veces le añado alguna gotita de algún aceite esencial o... ¿Cuáles te gustan para añadir en el baño? En general lavanda, yo tiro mucho. Tampoco soy muy experta en aceites esenciales. Bueno, pero es maravilloso para sí. relajar, ¿no? Las sales de Epsom con un poquitito de lavanda, sí, para quien sea, pero sobre todo para un niño, que estamos hablando ahora de ellos. Sí, en es criaturas que sería más como angelitos. Sí, sería más como lavanda y que si hay una persona más en un proceso inmunitario quizás sería más eucalipto, pero ya te digo que no es mi especialidad los aceites esenciales, más allá de los que puedo utilizar en SIBO o en cosas terapéuticas para el aparato digestivo. Está fenomenal, sí. O sea, está fenomenal aceite esencial de lavanda, eucalipto. Sí. Era por conocer un poco, sí, cuáles son tus favoritos, están y estupendos. Ahora, el último día, ¿no?, había sido San Jordi y utilizamos algunos pétalos de las rosas, ¿no?, que aquí es tradición en Cataluña, y los pusimos también en el baño. Bueno, Candela estaba como... Bueno, eso es un mimo maravilloso. Me encanta el plan. Sí, total. Cuéntanos por qué no debemos utilizar pastas de dientes con flúor. Bueno, este es un tema que es un poco controvertido y los dentistas también... O sea, nunca me pronuncio ni me posiciono muy rotundamente porque es un tema delicado, pero sí que es verdad que el flúor es uno de los disruptores tiroideos más importantes. Seguramente retirar el flúor no será el primer paso a hacer y seguramente primero habrá que cuidar cómo está la microbiota oral y hacer cambios alimentarios. Es decir, si comes mucho azúcar y llevas una alimentación muy desordenada, es posible que lo necesites el flúor. Pero en un contexto saludable sí que puede ser interesante llegar a evitar el flúor y si no, teniendo esa conciencia de que en días puntuales, de excesos de comer mucho azúcar, poder utilizar un flúor puntual. Y si no, pues también seré más partidaria de colutorios con aceites esenciales
oil pullings. Sobre todo, poder conocer si somos o no propensos a tener estas caries, porque por norma general es como, venga, pastas de dientes con flúor desde los niños hasta los más mayores, sin saber realmente si, porque hay personas que tienen más tendencia a desarrollar esas caries que otras, ¿no? Al margen de la vida saludable que pueda tener o no, hay personas que tienen más o menos tendencia, pero que por norma general ya se meta el flúor y no sea algo tan cuestionable. Sí, como muchas cosas se generan protocolos, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Ahora, al final es casi inevitable, ¿no? Por mi momento actual, he recibido muchas preguntas sobre qué me debo suplementar durante el embarazo, el posparto, como el multivitamínico es indispensable. Bueno, es que claro, va a depender mucho de qué persona, ¿no? En realidad lo ideal es poder individualizar y entender qué persona tienes delante, cómo ha sido la programación de su microbiota, cómo ha sido la introducción de alimentos, y desde ahí, y evidentemente con una buena mirada de un dentista, valorar cada caso de manera individual. Te iba a preguntar por alternativas, nos has dicho que colutorios, ¿no? Naturales, o sea, ¿hay alternativas que también cumplan esa función anticaries que no sean el flúor? ¿Hay alguna alternativa natural que tú utilices? A mí me gusta mucho el oil pulling, que es una técnica, bueno, súper antigua, ¿no? De la medicina ayurvédica, y al final sí, son diferentes aceites, coco, sésamo, combinado con aceites esenciales, ¿no? que tienen un efecto muy antibacteriano y tienen esta capacidad, ¿no? de arrastrar muchas bacterias que pueden proliferar en la boca, ¿no? Entonces, básicamente es enjuagarse durante entre 5 y 15 minutos para generar este efecto, ¿no? Y luego escupir y arrastrar bien todas estas bacterias que hayan podido proliferar, y un buen cepillado con alguna pasta natural, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo realizas este procedimiento? ¿Cuándo haces el oil pulling? ¿Antes de cepillarte los dientes, en ayunas, o cómo lo haces tú? Al despertarme por la mañana en ayunas, a veces con raspado lingual, a veces sin, oil pulling, y luego me lavo los dientes. Sí, exacto. Divulgas también sobre el cuidado de la piel desde dentro. ¿Qué debemos tener en cuenta y qué debemos hacer para mejorar las condiciones de nuestra piel desde el punto de vista de la alimentación, quizás, de ¿no? alimentación. O sea, yo creo que hay varios puntos. En cuanto a alimentación, o sea, una buena salud de la microbiota es clave. Al final, todas las mucosas están unidas entre sí, y si hay desórdenes digestivos, tu piel también lo va a expresar. También es importante tener una buena gestión metabólica y unos buenos niveles de insulina, porque también puede favorecer a un crecimiento desorganizado de la piel, favorecer un exceso de andrógenos, que también va a tener que ver con más acné, tejido más desorganizado. Y para mí luego hay otro gran pilar en la piel, es volver a utilizarle, dejarle hacer su función, ¿no? Y eso quiere decir exponerla al sol, dejarla que sintetice vitamina D, permitirle que sude, que desintoxique, y para ello también va a ser importante pasar calor, pasar frío, moverse, sudar, una buena hidratación. Será muy importante un agua de calidad, ¿vale? Y para mí estos 3 puntos son importantes, teniendo en cuenta que la piel, bajo mi punto de vista como terapeuta, es uno de los órganos más complejos, porque tiene influencia de muchos sistemas corporales, y puede empezar un trastorno en la piel por un problema digestivo, agravarse por una carencia de vitamina D y cronificarse por un problema con tu jefe, por un estrés emocional, ¿no? Entonces, realmente la piel tiene influencia de muchos sistemas corporales, ¿no? Y entonces, en cuanto a alimentación, será clave priorizar alimentos, evitar productos, evitar el azúcar, incluso evitar lácteos, ¿no? Que también pueden facilitar, ¿no? Ciertas hormonas que pueden ayudar a que haya más acné, más proliferación de tejido. Espaciar comidas, también para permitir que todos los mecanismos de detox se activen. Lo que hemos dicho, filtro de agua, micronutrientes específicos, ¿no? Vitamina A, tirosina, omega 3, aminoácidos, colágeno, ¿no? Vitamina D. Y principalmente esto, y sí, otro muy importante va a ser la exposición a pantallas, también, que al final no dejan de ser otro tóxico más, y también generan como toda una deshidratación celular y mitocondrial, y realmente pasamos muchas horas ante las pantallas. Y por supuesto dormir, ¿no? Bueno, y esta parte a mí me encanta. El descanso será clave. El descanso. Totalmente, sí, ¿no? Totalmente.
También puede ser que favorezca, ¿no?, la suplementación con colágeno, que hablas de ello también. ¿Esta suplementación con colágeno nos puede ayudar a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel? O sea, la suplementación con colágeno es uno de los suplementos de materia prima con más evidencia, sobre todo sobre la piel. A medida que vamos envejeciendo o a partir de los 35 o 40 años, la síntesis propia de colágeno va disminuyendo, ¿no? Entonces, ya se ha visto que la suplementación con colágeno es uno de los suplementos que a corto plazo tiene más mejoras sobre la piel y sobre todo sobre las arrugas y mucho en torno a los ojos. Así que es una buena cosa a saber, una buena alternativa o truquillo tener ahí. ¿Y el colágeno lo podemos comprar en cualquier sitio o sea, lo ideal primero es consumirlo, Eso ¿no? es. Desde la alimentación. Hay fuentes naturales, ¿no? Primero. Exacto. Pero el tema es que en los últimos años estamos consumiendo mucho las partes más magras del animal y antes se consumía el animal entero, ¿no? Y entonces, principalmente colágeno, pues serán las patas del pollo, la piel también del pollo, vísceras, ¿no?, toda la casquería, y son alimentos que hemos ido olvidando, ¿no? Entonces, al final, caldo de hueso, comer todas estas partes gelatinosas del animal, callos, morro, ¿no?, toda esta parte, y, por ejemplo, también la piel del salmón, ¿no?, o del bacalao. Entonces, esto será clave. Es que todo esto se ha ido perdiendo, ¿no? La tradición culinaria al final se va a lo que dices, a lo mismo, de comer siempre la misma parte. Y claro, y ahora se está recuperando un poco, porque yo me acuerdo que hace años atrás yo iba a la pescadería y me regalaban el hígado de rape, por ejemplo, ¿no? Que nadie lo quería. Yo le decía, para el perro, tal, como que colaba un poco más, ¿no? Pero es que ahora va a precio, o sea, como que se ha vuelto sí. A poner un poco sobre la mesa y está bien, sí. Y en el caso de que ya tomemos este caldo de huesos y otras partes del animal, aún así también podemos suplementarnos con este colágeno, que lo podemos comprar a lo mejor en una tienda ecológica, ¿no? Sí, al final con un herbolario. Totalmente, o pedirlo en la farmacia. O sea, realmente puntos de distribución muchos. Lo importante será, sobre todo, que sea hidrolizado y de bajo peso molecular para que se pueda absorber bien. Eso es lo más importante. ¿Dónde viene? Eso lo pone hidrolizado y pone péptidos de colágeno, bajo peso molecular. Hay diferentes maneras de decirlo, pero lo ha de especificar. Para mí, ideal que sea de animales que han pastado, que han vivido de manera saludable y respetuosa, o también del mar, ¿no? O sea, puede ser marino o animal, las dos fuentes serían válidas. Y luego evitar que lleve edulcorantes o saborizantes, o ¿no?, como ya buscar ese batido más hedónico o con ciertas sustancias, ¿no?, que al final pueden generar alteración también digestiva, ¿no? ¿Y cuándo es mejor tomarlo? ¿Entre comidas o con la comida? Yo ya puestos lo tomaría con la comida, porque al final, al ser un aminoácido, rompería, ¿no?, el ayuno. Entonces, sí, con la comida ya, antes de romper el ayuno o con las comidas. Vale, pues sí. Ya que estamos hablando de comida, vamos a adentrarnos un poquito más en la alimentación. ¿Cuántas comidas deberíamos hacer al día? Yo creo que es un mal enfoque, realmente, cuántas comidas deberemos, o sea, que no es una cuestión de números, sino que lo ideal es poder generar un contexto facilitador y que nos guiemos por nuestra escucha. Es decir, un contexto facilitador, es decir, donde solo hayan alimentos, y no productos que alteren nuestras sensaciones de hambre y saciedad, donde nos movemos, donde estamos en contacto con la naturaleza, y desde ahí, cuando tenemos hambre, comemos, ¿no? Y desde ahí es fácil que podamos espaciar comidas, ¿no? Y que de pronto no digas, ay, pues resulta que estoy haciendo el famoso ayuno intermitente, ¿no? Pero no tiene que ser voy a hacer ayuno intermitente, tengo que aguantar 16 o 17, 18 horas sin comer y tantas de ingesta, ¿no? Creo que es un mal enfoque para poderlo vivir de manera natural y sostenible en el tiempo. Bueno, es que siempre se ha dicho, por lo menos desde que yo existo, que había que hacer 5 comidas al día. Entonces, eso es lo que se decía antes, ¿no? Tú te levantas y tienes que desayunar, luego almorzar, luego comer, merendar, cenar, y es así, como que no era cuestionable. O sea, tú te sentabas y rutinariamente ibas realizando esas comidas, y ahora cada vez más divulgáis sobre, oye, es que
hay que escuchar a nuestro cuerpo, no tenemos por qué comer si no tenemos hambre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando comemos todo el rato sin parar o sin que realmente lo necesitemos? O sea, en realidad infinidad de cosas, ¿no? Al final, básicamente no das tiempo a que el aparato digestivo descanse y se recupere para la siguiente digestión. No permitimos, o sea, cuando hay activas tantas funciones metabólicas, no permitimos al hígado desintoxicar, bloqueamos el uso de la grasa como combustible. Al final, con toda esta llamada de sangre, ¿no? Cuando estamos haciendo la digestión hay una respuesta inflamatoria y también hay más sangre llamada al estómago. También es más, ¿no? Es más difícil llevar otras funciones o puede ser que nos encontremos menos lúcidos, ¿no? Después de una comilona, en general te entra sueñito, ¿no? No estás tan despierto, ¿no? Entonces, en realidad, no tiene sentido que dependamos y necesitemos comer 5 veces al día para rendir y estar despiertos. Y luego además si lo que estamos haciendo es introducir en nuestro cuerpo una alimentación que te la estás tomando casi porque sí, ¿no? Que no es tan saludable, casi será mejor esperar, hacer la comida principal, plantarte bien y de manera consciente sentarte a comer un alimento que sea realmente nutritivo. O sea, yo eso mejor siempre será lo digo, ¿no? Para aprender menos y mejor, ¿no? Exacto, como para aprender a comer con hambre, densidad nutricional, saciarse. Muchas veces recomiendo preguntarse, ¿no? Bueno, tú ahora te tocaría una comida, ¿no? Pero ¿te comerías un trozo de carne? ¿Te comerías un trozo de pescado o unas verduras? Si la respuesta, o unos huevos, si la respuesta es no, y te comerías unas galletas, te comerías un trocito de pan, una frutita, es que no tienes hambre. Entonces... Claro, que es un poco a veces el capricho o la propia rutina, ¿no? Pero realmente es una pregunta interesante hacerse. Y cuando tienes hambre, come, claro que sí, come y sáciate y no tengas miedo a saciarte, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, como, pero no mucho, no vaya a ser que coja peso, ¿no? En una sociedad tan enferma de estética, ¿no? Y entonces es como un bol enorme de lechuga y un huevito, ¿no? Entonces, claro, ahora tienes hambre, ¿no? Entonces, como, no, si tienes hambre, lo coherente y lo que espera nuestro cuerpo es que comamos y que te sacies de verdad y que no te sacies con lechuga solo, ¿no? Y que añadas proteína, grasa. Una falta de hidratación a lo mejor también puede promover, ¿no? Este exceso de hambre tan irracional, que muchas veces es como necesito algo, ¿no? Y es que no estás bebiendo suficiente agua. Puede influenciar. Yo cuando es un hambre más irracional o hedónica lo relaciono más a la insulina. Ajá. Cuando comemos muchos carbohidratos, generamos una respuesta de insulina para captar esta glucosa y llevarla hacia las células, ¿no? La propia insulina bloquea el uso de la grasa como combustible, ¿no? Entonces, hay un momento en el que digamos que la insulina aún se mantiene alta, pero la glucosa ya ha bajado y aquí viene un hambre muy importante, ¿no? Pero no podemos utilizar la grasa como combustible. Entonces también esto genera como un hambre más irracional, más, como me desmayo, ¿no? No tengo reservas, necesito comer y si no me mareo, nebulosa mental, eso es rigidez metabólica, porque tu cuerpo no tiene la capacidad de utilizar la grasa como combustible, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver con una alimentación demasiado alta en alimentos ricos en carbohidratos o azúcares, ¿no? Vale, entonces... Pero sí que, yendo a tu pregunta, sí, una deficiencia de minerales puede condicionar a tener un poco más de hambre, pero no sería un hambre más tan como de, ¿cómo me desvanezco? Sería tener como más hambre, pero no, yo creo que esta sensación más de hambre hedónica, me desvanezco, me mareo, tembleque, tiene que ver más con los niveles de azúcar en bueno, sangre. es que incluso hay gente que como que si no come a su hora, que se pone de mal humor, ¿no? Exacto. Es esta desesperación. Ese es el claro ejemplo de la rigidez metabólica. Y cuanto más ayuno haces, más racional eres y menos ansiedad tienes por la comida, ¿no? Exacto, porque el cuerpo entiende que tiene reservas, que puede utilizarlas y que de hecho, el almacén de glucosa de nuestro cuerpo es mucho más limitado que el de grasa. Y cuando el cuerpo entiende que hay grasa para utilizar, al revés, eso genera un contexto mucho más de calma y es, bueno, puedo aguantar más rato, no me pongo nervioso si no como y luego también hay hambre y cuando comes de verdad y te sacias, ¿no?
Entonces deberíamos hacer menos comidas lo más nutritivas posibles. ¿Y cuándo es el mejor momento del día para hacerlo? Al margen de cuando tengamos hambre, pero hay algunos momentos que son mejores que otros. Levantarnos y comer o cómo. O sea, el principal, lo has dicho, que es el hambre, y cuando hay hambre hay que comer, y comer alimentos densos, ¿no? Y el otro gran señalizador sería con luz del día, sería la otra premisa, yo creo, importante, ¿no? Al final, todas nuestras hormonas, nuestras funciones corporales están orquestadas por la luz solar, ¿no? Entonces, con luz solar, y luego autoescucha, porque hay diferentes biorritmos y fenotipos en cuanto al hambre también, igual que los hay con el sueño, también con el hambre, ¿no? Y saber escucharse. Hay gente que le va mejor desayunar y hacer una comida tardía, a otras personas le van mejor 3, a otras 2 y más desde el mediodía y por más hacia el anochecer. Y ahí no tener miedo y irse testando y escuchando y ver qué es lo que a uno mejor le sienta, y tampoco volverse rígido. Es decir, yo en general como y ceno con candela, ¿no? O sea, hago como un brunch y luego ceno con candela a las 7, pero si un día tengo hambre y desayuno, no pasa nada. O sea, como que debe ser una cosa flexible y sostenible en el tiempo, sobre todo. Entonces, sobre todo, si queremos empezar a realizar esta práctica de ayuno intermitente, tenemos que reducir la ingesta de carbohidratos, ¿no? O sea, yo creo que para no frustrarse al inicio, ¿no? De si tú llevas una alimentación alta en carbohidratos y en azúcares y empiezas a espaciar comidas, van a aparecer estos síntomas, ¿no? Como más de tembleque, necesito comida, si no como azúcar, ¿no? Puedes empezar en esta montaña rusa, ¿no? Que se relaciona a veces al azúcar, no como, me sube, me baja, ¿no? Con estas sensaciones, sí que un primer paso previo puede ser: empieza a comer bien, prioriza alimentos densos nutricionalmente, empieza, si vas a desayunar, cómete un par de huevos, un aguacate, frutos secos, un yogur de coco, con la siguiente comida que vuelva a ser densa nutricionalmente, y ya verás que poquito a poco vas espaciando, ¿no? Y de hecho, ¿cuánta gente después de la típica barbacoa de amigos el domingo, que comes tarde, no sé, bien de sardinas, bien de carne, lo que sea, ay, pues no tengo hambre para cenar, una infusión, ya está, ya has hecho ayuno intermitente, ¿no? Claro. Como que al final es esto, no debe ser más difícil. Tienes 2 niños pequeñitos, bueno, una niña y un niño. ¿Ellos qué comen y cómo lo haces con ellos? O sea, siempre han comido como nosotros, siempre. Y eso no es tan habitual. Porque normalmente se les suele hacer una comida, lo más habitual es que se les haga una comida aparte a los niños, ¿no? Esto es lo que le gusta a los niños, pero es que a mí me encanta cuando lo cuentas, ¿no? Es que comen lo mismo que nosotros y eso es maravilloso. Siempre. Y con la libertad también, ¿no? De un día, puede ser que a Candela un día me diga: mamá, no quiero brócoli. Vale, ok. Un aguacate, unas zanahorias, ¿no? Como que la alternativa no va a ser un trozo de pan o un plato de pasta. O sea, la alternativa va a ser... No, o sea, no, que muchas veces es como, pero si no hay tiempo, hay que hacer, ¿no? Como necesito ponérmelo fácil como madre. Bueno, cuando la despensa es esta, ¿no? Yo lo he vivido muy fácil, y de hecho es verdad, ¿no? Que parece idílico, ¿no? Pero en el cole de Candela llevamos los papás la comida. Hay un menú guía y cada papá lleva su tupper. Y el martes es el día de la pasta. Y claro, todos los niños se tiran en plancha, pero Candela hace 2 semanas que ha querido que le prepare pasta por primera vez porque prefería verdura. Y la gente no se lo creía. Y digo, es que es verdad, preguntarlo a sus profesoras, de verdad. Pero es que en casa no hay la rutina de comer pasta. Entonces ella disfruta más de una buena tortilla de calabacín que de un plato de pasta, ¿no? Entonces ahora sí, tiene 5 años, y el otro día la probó de una manera que le gustaba porque yo se la he ofrecido en diferentes ocasiones. Sí que es verdad que le he ofrecido de sarraceno, le he ofrecido alternativas que para mí son más cuidadas, y siempre era como, ay, es que yo, mamá, prefiero la comida de siempre, ¿no? Luego también, esto es muy idílico, porque cuando había chocolate se tira en plancha, ¿no? Pero bueno, que es lo que hay en casa, ¿no? Y luego ser flexibles, saber que en casa está el peso importante y que cuando hay un cumpleaños o son navidades, bueno, claro, barra libre y lo que quiera. Y en los momentos en los que come, también, ¿cómo lo haces? ¿Lo marcas? Porque también hay mucha preocupación de que los niños no se nutran correctamente, entonces es como...
me preocupa que mi hijo no coma, así que le siento, le obligo a comer a esta hora, a la de más allá y cuando creo que toca, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Yo jamás he obligado a Candela. O sea, siempre ha habido comida al alcance y cuando ya ha tenido hambre lo ha pedido. Cuando estaba más en casa conmigo, que ha sido prácticamente hasta los 3 años. Y en el colegio, evidentemente, hay unos horarios y en general es que a ella le interesa bastante comer. Entonces, si ve a gente comiendo, es difícil que ella no quiera merendar también. En fin de semana quizá hace menos comidas y con las mismas reglas. No, o sea, es que realmente si no come no me preocupa tampoco en absoluto, luego comerá más, es como siempre lo hemos vivido de manera muy natural. De hecho también es una preocupación, ¿no?, que hay, ¿no?, de ¿y si te ven no cenar? ¿No te preocupa? Y digo, bueno, claro, si tú ya estás preocupada por si vas a dar un mensaje de no comer y tú estás pensando en el peso y en patología, ostras, es verdad que vivimos en una sociedad donde es un poco peligrosa y que hay, es lo que decía antes, ¿no?, enferma de estética, pero en general si lo vives desde la naturalidad y que cuando como y me ve comer de verdad y que hay ese contexto de que cuando hay hambre se come, para mí es ese, ¿no?, el objetivo y realmente el equilibrio saludable. También un punto clave puede ser la manera en la que la integras en la cocina, ¿no? El tocar los alimentos, el cortarlos, el disfrutar de ellos mientras los elaboras. También se te da muy bien la cocina y compartir recetas que sean saludables. ¿Nos compartes una receta que te guste mucho? Una receta que me guste mucho. Soy como muy cíclica. De pronto me enamoro de un alimento y es como, wow, lo machaco, ¿no? Como, ¿ahora en qué podría estar? Ahora estoy muy de pescado, mucho. Durante el embarazo no me apeteció mucho y ahora estoy disfrutando muchísimo de nuevo mi esencia, ¿no?, con el pescado. Y un buen tartar, a mí me encanta, ¿no?, como poder combinar ciertas frutas y verduras y el pescado de calidad con un buen aliño. Soy muy feliz. Y una receta que le encanta a Candela, no te pregunto por Tao porque lactancia materna exclusiva, la leche de mamá, pero una receta que le encante a Candela. Ella es súper sencilla comiendo, es decir, siempre le ha gustado poder ver cada alimento en su sitio, como disfrutar de cada sabor único en sí mismo. Entonces, si tú le preguntas cuál es tu comida favorita, ella te dirá boniato al horno o en la air fryer y chuletas de cordero a la plancha ahora mismo. O sea, sí, ahora mismo está su comida favorita. Soy del equipo de Candela. ¿Sí? Luego, evidentemente, le encanta, ¿no?, que un día puntual preparemos unos panecillos de yuca o hagamos unos gofres de castaña. Estas 2 recetas le alucinan, ¿no? Pero si tú le preguntas tu comida favorita, va a ser la primera. Y eres una defensora de la dieta keto. Cuéntanos un poco más en qué consiste y por qué esta afición a este tipo de alimentación. O sea, realmente va enlazado a lo que hablábamos antes. Yo entiendo la alimentación cetogénica como una herramienta terapéutica, ¿vale? Es decir, como una herramienta terapéutica en busca de recuperar la capacidad de utilizar la grasa como combustible, ¿no?, por estilo de vida, por 5 comidas al día, por niveles de estrés, por tipo de alimentación, porque siempre tenemos la nevera llena, hemos perdido esta capacidad de utilizar nuestras reservas como fuente de energía y la alimentación cetogénica es la herramienta estrella para recuperarla, que no es la única herramienta, pero es la más vistosa y la más específica en cuanto a volver a recuperar esta capacidad y esta salud metabólica. ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a practicar la dieta keto? Claro, fuimos Néstor, en realidad, mi marido, fue de los primeros en España en hablar de alimentación cetogénica y hace muchos años, ¿no?, que hicimos nuestro primer periodo keto, hará unos, creo que 11 años. Y claro, la primera vez yo aluciné en cuanto a energía, principalmente. O sea, era como, es que me costaba hasta dormir, ¿no? Como de, ¿qué ha pasado, no? Como de pronto era como, sí, también toda esa adrenalina que se genera, ¿no?, en las primeras veces. Y sobre todo fue energético el cambio en mí. Yo había tenido una resistencia a la insulina muy marcada de pequeña, pero ya había mejorado simplemente con el tema de espaciar comidas y de integrar el deporte en mi vida. ¿Y es para todo el mundo este tipo de dieta o hay alguna restricción? O sea, en realidad no creo que haya una dieta universal.
ninguna. Creo que sí que es interesante generar el contexto para que algunas veces al año se produzcan cuerpos cetónicos, que será bajando carbohidratos, puede ser en invierno, tendría sentido, pero puede ser haciendo deporte en ayunas, espaciando comidas o haciendo algún ayuno más prolongado. Es decir, sí, esto estaría bien, sí. Y durante el embarazo, porque tú creo que sí que lo has practicado, pero bueno, como que no se recomienda, ¿no? Durante el embarazo. Yo no lo he practicado, pero... Era ayuno, ¿no? O sea, realmente yo ya he llegado a unos niveles de salud metabólica que es por el mero hecho de espaciar comidas y seguirme moviendo, yo produzco ya cuerpos cetónicos, que eso realmente sería el objetivo final, ¿no? De llegar a una flexibilidad metabólica óptima, ¿no? Pero en sí he seguido comiendo frutas y tubérculos durante el embarazo. Vale. Bueno, es como esto que dicen, ¿no? De puedes hacer deporte durante el embarazo. Es como, oye, si no haces nunca deporte, no vaya a ser que te quedes embarazada y te pongas a hacer deporte como una loca, ¿no? Un poco pues de sentido común, ¿no? Y de ver dónde estabas antes de estar embarazada para ver qué es lo que luego puedes seguir haciendo con relativa normalidad, ¿no? Exacto. A ver, que sí. También te diría que si nunca has hecho deporte, igualmente, aunque si estás embarazada, muévete, ¿no? Sí, sí, pero hay como el extremo de no te metas ahora a hacer pesas y tal si nunca has hecho, exacto, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, desde la herida, ¿no? ¿Cuántas mamás de posparto, que para mí es uno de los momentos que os voy a decir ahora actualmente más exigente que va a vivir una mujer en su vida, ¿no? Ahora añade la alimentación cetogénica, sin dormir, sin... Ostras, pues es que quizá no es el mejor momento. Primero empieza por comer bien, ¿no? Alimentos, no productos, come con hambre, respeto, ¿no? Y con un poco más de calma, si quieres, ya llegarás a ello, pero no lo hagas desde la herida y la exigencia y el estrés de perder peso, porque evidentemente la alimentación cetogénica está principalmente relacionada y vinculada a la pérdida de grasa. Vale. ¿Nos podrías dar un ejemplo de qué se comería en un día siguiendo la dieta keto? Claro. A ver, ¿qué he comido hoy? Mira, hoy de momento he comido pollo, o sea, no estoy en cetosis ahora, pero un buen plato de pollo con canónigos, aguacate y unas onzas de chocolate, eso podría ser la comida. Y para cenar, pues platazo de brócoli con mayonesa casera y calamares a la plancha, por ejemplo. 2 comidas al día. ¿Esto es necesario para llevarlo a cabo o es un poco tu rutina? Yo en general como 2 veces al día. Es verdad que ahora en el posparto las primeras subidas de leche he comido 3 porque bueno, siempre he experimentado el hambre más bestia en mi vida de posparto produciendo leche, pero ahora ya he vuelto a recuperar las 2 comidas al día. Pero si necesitas 3 no va a ser un problema. Estoy hablando de mi caso, ¿no? Ahora. Y el ayuno intermitente y el deporte siempre van a ser, ¿no? Cuando ahora estoy acompañando a un grupo de personas haciendo alimentación cetogénica, el ayuno, el espaciar comidas y el hacer deporte con la barriga vacía siempre van a ser facilitadores o potenciadores de que realmente utilices la grasa como fuente de energía. ¿Y por qué cada vez son más necesarios los multivitamínicos? Los multivitamínicos, o sea, yo creo que principalmente porque los suelos cada vez son más pobres. De hecho, es así de simple. Plantamos una planta en el jardín y hacen falta fertilizantes, ¿no? Que al final no dejan de ser vitaminos para el suelo para que crezcan ¿no? plantas y entonces... Por eso principalmente, porque los suelos son más pobres y porque los alimentos, los animales también pastan suelos más pobres, ¿no? Entonces, los alimentos que consumimos tienen menos presencia de vitaminas y minerales, combinado con que la calidad del agua también muchas veces no es la que debería. Es decir, que es probable, aunque te alimentes de forma saludable y comas pues quizás lo más ecológico posible, que aún así te haga falta una revisión porque no estaría de más un aporte extra, ¿no? Sí, ahora me está viniendo un paper, pero no me acuerdo exactamente cuáles eran los resultados, ¿no? Que explicaban cómo tomar multivitamínicos de maneras periódicas creo que alargaban, no sé si era 1 año o 2, el deterioro cognitivo, algo así. Es que hace tiempo que ahora no estoy leyendo sobre multivitamínicos. Pero sí, va a ser interesante, ¿no? O magnesio o ciertas vitaminas o minerales que ya sabemos que hay carencia. ¿Hay algunos que sean mejores que otros para facilitar la absorción?
Lo más importante es tu salud digestiva para absorberlos, que haya una buena función digestiva, una buena producción de jugos gástricos para que los asimiles y los absorbas. Y luego van saliendo diferentes tecnologías, ¿no? Como podrían ser los liposomas, ¿no? Para que al final es como un medio más graso para poderlos absorber de manera más rápida, ¿no? Pero principalmente una salud digestiva. Una buena salud digestiva. Blanca, no puedo evitar preguntarte sobre pelazo, que es uno de mis grandes temas, ¿no? A través de la belleza y la cosmética natural, ¿qué podemos hacer para tener un mejor pelo, lucir mejor melena? Yo me dedico a cómo hacerlo desde fuera, ¿no? Con cosmética natural, pero también influye cómo estamos por dentro. ¿Nos puedes dar algunos tips para que se pueda ver en medida reflejado en nuestro cabello? O sea, yo creo que el contexto del que hemos ido hablando es clave y en tema de cabello va a ser importante descartar que hayan ciertos desórdenes, principalmente relacionados con la salud tiroidea, con la deficiencia de algunos minerales o micronutrientes, ¿no? En concreto también de vitaminas B, biotina, que haya un desorden alimentario relacionado con una baja ingesta de calorías, o un exceso de andrógenos. Estos serían como los 4 puntos que podrían tener que ver de manera muy directa con un exceso de caída de pelo o una mala calidad del pelo. Y básicamente los alimentos que van a tener más micronutrientes para la salud de pelo, uñas, piel, van a ser las vísceras, ¿no? Que realmente son el verdadero multivitamínico de la naturaleza. O sea que volvemos por lo menos a ese caldo de huesos, ¿no? Eso sería una buena herramienta. Y a comer hígado, a comer mollejas. Bueno, hablemos ahora de tóxicos, que es uno de los grandes pilares de tu divulgación. ¿Dónde están estos tóxicos? Es que yo creo que casi es más, ¿dónde no están, no? Porque realmente en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en alimentos, en suelo, herbicidas, en la ropa que llevamos, en higiene menstrual, en cosmética, pantallas, ¿no? Es como dónde no están, ¿no? Realmente estamos rodeadas de tantas sustancias químicas artificiales, no sé, es que no recuerdo datos exactamente, y cada año se liberan, no sé si son 18.000 nuevas más, ¿no? Esto Olea, ¿no? Que tú también tienes, ¿no? Como el doctor Olea, sí. Sí, lo explica de manera muy clara, entonces realmente estamos rodeados de tóxicos, ¿no? Y el problema principal es que se analiza cada tóxico de manera aislada y qué pasa con ese tóxico, pero no se tiene en cuenta, ¿no? Qué pasa cuando los combinamos, ¿no? Y un poco me sale siempre explicar, ¿no? Cuando salías de fiesta y tenías una resaca horrorosa y tu hermano mayor te decía, es que has mezclado, ¿no? Pues con los tóxicos pasa lo mismo, ¿no? Que realmente cuando interactúan unos con los otros, el efecto es mucho mayor, ¿no? Que además tiene un nombre también de fiesta, ¿no? El efecto cóctel. Exacto, mira, ahí no había hecho ese link. Sí. ¿No? De hecho, hay un estudio muy claro, ¿no? Que muestra cómo cuando se administra una dosis de mercurio a 1 de cada 100 ratones de laboratorio, a 100 animales de laboratorio, afecta a 1, ¿no? De cada 100. Con el plomo lo mismo, pero cuando administras mercurio y plomo, afecta al 100%, ¿no? O sea, podemos decir que 1 más 1 no son 2, sino en este caso 1 más 1 son 100, ¿no? Entonces, a saber, ¿no? Y son tantos y tan nuevos que sí es un poco... Me encanta leer sobre el tema, me encanta divulgar, pero también es un poco dramático, ¿no? Frustrante, y a veces sí. Es como de... Me agobia que des toda esta información, ¿no? A veces las seguidoras, ¿no? Como de... Es demasiado, ¿no? Y es que realmente vivimos rodeados de tóxicos. Sí, y sobre todo que se estudia la dosis máxima, entre comillas, que estoy haciendo comillas, la dosis máxima permitida de un tóxico, eso es lo que se valora a la hora de sacarlo al mercado. Pero claro, es que cada persona es un mundo, cada persona tiene unos hábitos, las mezclas y las variables son infinitas, esto es muy difícil de evaluar. O sea, totalmente, es que imposible. Y esto en fármacos es donde más se ve, ¿no? Dosis máxima permitida, pero cuando coexisten fármacos muchas veces la toxemia se dispara. No hemos hablado mucho de la cocina, aprovechando que has mencionado los tóxicos en la cocina. ¿Cómo pueden llegar estos tóxicos a los alimentos? A través de los utensilios, por ejemplo. Sí, o sea, realmente uno de los tóxicos
más estudiados es los que se liberan a raíz de los antiadherentes de las paellas, ¿no? Luego, de las sartenes, perdón. También de todos los plásticos que se han normalizado y siliconas en la cocina, ¿no? Entonces sí, realmente es una gran vía porque aparte estás cocinando allí alimentos en calor, que normalmente son mucho más susceptibles de liberarse y de transmitirse al alimento, en medio graso, ¿no? Muchas veces aceite, que es mucho más fácil de transportarse, y encima lo ingerimos, ¿no? O sea que realmente es un Todos los contexto días, varias veces al día. muy facilitador. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿por dónde empiezo cuando empiezo a liberar tóxicos, ¿no? Y yo muchas veces recomiendo empezar por las sartenes, sí. Creo que es un buen lugar, y el plástico, porque creo que hay que evitar el plástico por salud propia y salud ambiental, ¿no? Y luego antiadherentes para mí es un tema importante. ¿Sustituirlos por qué? ¿Cuáles son las alternativas? Hay varias, ¿no? También hay diferentes economías, ¿no? Hierro puede ser una, si no tienes un exceso de hierro. Cristal, hay menos, pero es bastante resultón. Acero inoxidable. Y titanio, que esto se dispara muchísimo de precio, pero serían estas 4 ventanas. También es verdad que el acero inoxidable son ciertas aleaciones, no has de tener ninguna intolerancia, que es poco habitual. Y yo en general suelo priorizar bastante el hierro y el cristal, que es lo que yo me manejo mejor también. Porque, ¿qué pasa con estos tóxicos cuando llegan a nuestro sistema? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? O sea, en general, metales pesados, tóxicos, disruptores endocrinos tienen la capacidad de generar disrupción endocrina, ¿no? Es decir, aumentar, disminuir ciertas funciones hormonales, pueden generar daño celular, mitocondrial, ¿no? O sea, y entonces esto puede estar en infinidad de desórdenes, ¿no? Porque al final salud hormonal, células, hormonas, es todo, ¿no? Entonces realmente a veces es difícil decir, no, esto con esto, pero sí que es verdad que los antiadherentes están muy relacionados a partos prematuros, ¿no? Hay diferentes, los bifenoles o tal, o lo que hablábamos antes, el flúor con la salud tiroidea, ¿no? Pero en realidad pueden estar presentes en muchos desórdenes. Y hace unos años se puso muy de moda la palabra detox. Casi todo era como detox, ¿no? Ya se normalizó tanto que ya se perdió un poco ese concepto. Pero ¿podrías explicarnos cuáles son nuestros mecanismos? Porque claro, tanta exposición a tóxicos, al final nuestro cuerpo tiene que poder hacer algo de manera natural. Sí, de hecho, mira, me gusta porque tengo un nuevo proyecto entre manos y seguramente voy a empezar a generar unos programas y me gustaría generar un detox, pero me gustaría decir, el detox como nunca se ha percibido, adiós los zumos verdes, no sé, aún lo estoy como barajando ahí, ¿no? Como de cambiar completamente el enfoque y lo que entendemos por detox, ¿no? Al final, todas nuestras células del cuerpo tienen la capacidad de desintoxicar, principalmente las que están en nuestro hígado, pero todas tienen esa capacidad de inactivar y eliminar sustancias tóxicas, ¿no? O sea, inactivarlas y eliminarlas por heces, orina, piel, gases pulmonares, pulmón, ¿no? El tema es que, verdad que no todos reaccionamos igual a los tóxicos y hay personas que enferman, otras que no, es porque muchas veces o sea, la exposición muchas veces no es la misma, pero también nos pueden afectar de manera diferente en función de cómo es nuestra salud actual, ¿no? O sea, cuando hay inflamación, las vías de desintoxicación se bloquean, ¿no? También es muy importante entender cómo están las vías de salida, ¿no? Es decir, vas al baño, cagas, porque es que si no cagas, ¿qué pasa, no? Orinas, ¿qué tal la piel? ¿Qué tal el pulmón? ¿No? ¿Cómo están las vías de salida? ¿Y qué agua bebes? Estos van a ser pilares importantes, ¿no? Inflamación, vías de salida y cuál es la exposición, para ver cuál es, aquí está como la esperanza, ¿no? Ante este mundo tóxico. Si tus vías de salida están bien y no hay mucha inflamación, es posible que tengas lo que se llama pues capacidad de gestionar y tolerancia a estos tóxicos. Has mencionado varias veces la importancia del agua que consumimos. ¿Cuál es la mejor manera de consumir un agua saludable? Bueno, este es un temazo,
que no sé si, si se lo vamos a dejar a Néstor, porque ahora está añadiendo cosas muy novedosas y que se las voy a dejar que las cuente él, porque no es fácil, ¿eh? El tema del agua lleva tiempo dándonos dolores de cabeza, ¿no? El carbón activo, no, hidrogenada, no, alcalina, osmosis, ¿qué pasa con la osmosis, no? Luego bebes agua muy pobre en minerales, ¿qué pasa si no bebemos minerales? Estructurada, no estructurada. El tema del agua es muy, muy complejo. Realmente ya no es una opción beber agua del grifo o agua embotellada, porque sabemos que va repleta de tóxicos o si no repleta de plástico, entonces la tenemos que filtrar, y poquito a poco estamos viendo un poco más de luz en cuáles son las mejores opciones de filtrado de agua, y que va a ser interesante, ¿eh? Que el agua esté viva, que tenga ciertas proporciones de minerales. Hace unos años se decía, el agua de Madrid es muy buena y todo el mundo bebiendo del grifo, ¿no? Y luego se fue estudiando y bueno, para nosotros es fundamental tener un filtro de agua en casa para poder beber el agua de la mejor calidad posible, porque luego también está el agua embotellada, ¿no? Es que como tú dices es un temón, ¿no? Casi mejor momento. Lo dejamos para aquí unos meses. Eso es. Sí. Bueno, ¿hay alimentos o suplementos que nos pueden ayudar también con esa desintoxicación? Sí, realmente, o sea, hay ciertos fitoquímicos que ayudan a activar las enzimas que tienen que ver más con fase 1 de hígado, como podrían ser el sulforafano, el cardo, mariano, y luego hay otras que tienen que ver más con sustancias que ayudan más en la fase 2 de hígado, metilación, glucuronización, sulfatación, que ayudan más como a encapsular, a inactivar estas sustancias, y luego habrían más lo que se llamarían los binders, que son los secuestradores de toxinas, que van a ser estas sustancias que nos van a ayudar a acompañar esos tóxicos hacia el exterior sin que los volvamos a reabsorber o que nos dañen. Y luego también dependerá de lo que has comentado antes, ¿no? De la capacidad que tengamos cada uno de poder gestionar esa desintoxicación. No vale es que mi padre se fumaba un paquete de tabaco al día y no le pasaba nada, y luego pues vas tú y repites el patrón y sí que te pasa, ¿no? Luego cada persona tiene sus propios mecanismos o sus propias capacidades, ¿no? Exacto. Y también importante no empezar por el tejado, ¿no? Porque muchas veces lo fácil es ¿y qué suplemento tomo?, ¿no? Que es un poco lo que a veces buscamos con una medicina más convencional, ¿no? ¿Me duele algo? ¿Qué? ¿Un paracetamol? No, no. ¿Por qué te duele? Encontrar la causa, ¿no? ¿Por qué a ti te está afectando más ese tóxico? Y antes de empezar por un suplemento, entender que quizá primero hay que generar un contexto antiinflamatorio, recuperar la capacidad de ir al baño correctamente, y luego ya tomarás ese suplemento, ¿no? Sí, el poner parches. Exacto. Ahí hemos sido expertos durante muchos años, ¿no? Es lo que lo que decíamos antes, ¿no? El no plantearse las cosas, el no plantearse el tengo que comer o no, tengo hambre o no, pues no me planteo por qué me duele. O sea, durante muchos años ha sido como, venga, tú te tomas esto y no te preocupes, que el dolor se va con tal pastilla, ¿no? Ir a la causa es fundamental. Has hablado mucho sobre tiroides. Cada vez yo creo que hay más disfunciones tiroideas, que también puede estar relacionada con esta exposición a disruptores endocrinos. Pero ¿cuál tú crees que puede ser la causa fundamental? O sea, para mí hay una cosa previa, que es que realmente nuestra tiroides está un poco atrofiada, ¿no? Me venía ahora una frase, creo que es de Marcos Vázquez, ¿no? Que decía, creo que es algo así como: vidas demasiado cómodas hacen cuerpos demasiado débiles, o como algo parecido, ¿no? Realmente el contexto actual de nevera siempre llena, no paso ni frío ni calor, no necesito moverme ni utilizar la grasa como combustible, tengo alimento todo el rato, este poco estímulo, este poco estrés hormético a la tiroides la ha hecho demasiado vaga y comodona y pierde su función. Realmente la tiroides es como la orquestadora, ¿no? de nuestro organismo, y tiene que ver con un montón de activación de todas las funciones corporales, ¿no? Y realmente que la infraestimulemos tiene que ver con que luego ella pierde su capacidad, ¿no? Y aquí es donde sale esa ley, ¿no? De adaptación es pérdida de función. Y básicamente hay que recuperar exposición al frío,
al calor, a espaciar comidas, a necesitar utilizar la grasa como combustible, al movimiento, a la luz solar, ¿no? Estos sean los básicos para tener una buena salud tiroidea. Entonces yo creo que este es un primer pilar y luego un contexto actual en el que muy facilitador de la enfermedad inmunitaria, ¿no? Con desórdenes inmunitarios, ¿no? Hiperpermeabilidad intestinal relacionada con autoinmunidad y la tiroides es muy susceptible a ello. Es algo así como no me necesitas, pues me voy, ¿no? Un poco, sí, tal cual. Bueno, terminemos hablando de deporte. ¿Por qué es tan importante practicar deporte para nuestro bienestar? Es que yo creo que el deporte, me cuesta decir por qué es tan importante. O sea, yo creo que es como realmente el gran suplemento, la gran píldora pluripasti para todo. O sea, que el deporte realmente tiene funciones a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo para el cerebro, ¿no? Como, o sea, para estimular factores de crecimiento neuronal, creo que que es clave, ¿no? Entonces, más que para qué, es que tiene relación y beneficios en todos los sistemas. Como que somos deporte, ¿no? O sea, no podemos alejarnos de esa parte que, bueno, cada uno hará el deporte que quiera, pero la movilidad forma parte de nosotros y olvidarnos de ello con estas vidas que se implantan ahora con la sociedad actual de me levanto, me siento en la silla y ya no me muevo y llega el fin de semana y estoy cansado y me pongo a ver series. O sea, es que esto al final va contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Totalmente. Has hablado de que el mejor momento de hacer deporte es con el estómago vacío. Entonces, ¿realmente sería hacerlo al despertar? O sea, hay varios momentos a nivel de biorritmos que puede tener, hay un pico, o sea, hay un momento más por la mañana y uno por la tarde que pueden tener sentido. Yo creo que al final lo importante es moverte, que te guste, que lo disfrutes y moverte. Sí que idealmente con la barriga vacía, pero puede ser a las 3 horas de haber comido. O sea, si tú haces una primera ingesta a las 12, por la tarde puedes entrenar tranquilamente. Lo que no es óptimo es con toda la sangre en el estómago querer ponerse a mover y llevar la sangre al músculo, ¿no? Entonces sí que es verdad que ideal con la digestión hecha. Aún y así, tampoco volverse, ¿no? Que a veces es como de contamos horas de ayuno, horas de digestión para el deporte, la exposición al sol a esta hora, no. Que también hay que entenderlo. Una agenda de ministro para decir hay que hasta entenderlo, ahora. pero luego soltar y volverse Sí. un poco más flexible y disfrutar del proceso e integrarlo como puedas o tu vida te permita. Pero desde luego no es buena idea llevarse un batido de proteínas mientras haces ejercicio, ¿no? O sea, porque... No, esa barrita, pues si te desmayas, eso la verdad es que tenemos reservas todos para tirar días y días sin comer, ¿no? Entonces, realmente si necesitas una barrita en la cinta de correr es porque algo no está funcionando. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer ejercicio de forma efectiva, más allá de la movilidad normal, aunque tengamos poquito tiempo? O sea, ¿es posible poder entrenar poco tiempo, pero que realmente te sirva para mejorar tu salud? O sea, aunque sea poco, pero muévete, eso seguro, ¿no? Entonces ya hay diferentes maneras, ¿no? Los HIITs. Puede ser a veces no tan gratificante para algunas personas porque es deporte en menos tiempo pero más intenso, pero al menos algunos HIITs rápido, unos tabatas entre trabajo, yo me acuerdo con Candela muy pequeñita, ¿no? Que a veces en sus siestas, pues 15 minutos, pum, 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 ducha, tal, ¿no? Como, pues es lo que hay, ahora esta es mi situación actual, es lo que tengo y es mejor esto que nada, ¿no? Y evidentemente, pues para unas cosas, entrenamientos a zona 2 van a ser más beneficiosos, para otras la ganancia muscular, para otras los HIITs, pero al menos... ¿Qué son estos HIITs? Los HIITs son entrenamientos de alta intensidad y por lo general poca duración, ¿no? Entonces, para mí son ideales cuando hay poco tiempo. Bueno, creo que también puede llegar a ser una excusa, ¿no? Porque yo te digo que alguna vez que no he tenido tiempo me he quedado en plancha, tal cual, sin hacer nada más. 5 minutos que se hacen eternos. O sea, quiero decir que con 5 minutos mantenida en plancha
y resistiendo bien, haciendo buena fuerza en el abdomen y en los brazos, wow, es un trabajo muy intenso. Obviamente siempre es mejor pues, poder dedicarte cuanto más tiempo mejor. Totalmente, yo siempre lo digo, haz 4 tabatas. 4 tabatas son 16 minutos. Sí. Y yo de verdad es que muchas veces, o sea, es que soy capaz de acabar empapada, dando la gota gorda más que con 1 hora levantando pesas, ¿no? O sea, que al final, sí, quitar creencias limitantes, barreras y menos es nada, ¿no? Entonces... Cuando se pueda a tiempo bien y cuando no, pues es lo que hay y seguir aprovechándolo, ¿no? Totalmente. Pues para terminar, ¿te gustaría dar algún consejo para concluir, aparte de todo lo que has contado ya, pero algún mensaje que quieras transmitir para que las personas que nos están escuchando puedan incorporar y poder vivir un poquito mejor, con más energía, con más salud? Yo creo que hoy hemos tocado muchos temas y a veces pueden generar un poco de agobio. O sea, creo que realmente que se queden con aquellas cosas que les generen calma y que no generen más estrés del que pretenden quitar, ¿no? Y que puedan ir implementando pequeños cambios desde la calma. Pues esta sartén ahora empieza a estar viejita, la cambio. No querer empezar de 0 a 100. ¿Vale? Pues se me ha acabado este champú, busco una opción más respetuosa. Ostras, he encontrado este proyecto cercano a casa, empiezo a comer verduras de proximidad, ¿no? Pero que lo vayan viviendo desde el goce, desde la calma y no desde quererlo hacer todo de golpe. Qué mensaje tan importante, Blanca. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a cuidarnos mejor. Un abrazo súper fuerte y hasta la próxima. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com/correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.